Quiero predicarte en esta preciosa tarde un mensaje que he titulado El inicio de una vida cristiana sobrenatural. El inicio de una vida cristiana sobrenatural. Miramos en nuestro texto, 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 21. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí al joven: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a orar por esta palabra. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, en esta preciosa noche. Señor, yo vengo delante de tu presencia, rogándote, Padre Celestial, y clamando, Señor, a tu Espíritu Santo por esta preciosa palabra. Que tú guardes nuestra vida, Señor, bendigas nuestra vida cristiana, Señor. Que tú bendigas, Padre Celestial, nuestra vida, nuestro ministerio, y nos ayudes a vivir de una manera sobrenatural. Muéstranos, Señor, lo sobrenatural de ti, Padre. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación a mi vida sobre esta palabra, Señor. Que tú causes convicción, Señor, a nuestro corazón. Causa convicción, Padre, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que me escuchan en esta preciosa tarde. Que el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, sea derramado sobre sus corazones. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El inicio de una vida cristiana sobrenatural. ¿Qué significa la palabra sobrenatural?
Dice el diccionario, amén, que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Hablando acerca de sobrenatural, no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Poderes sobrenaturales, fuerzas sobrenaturales que excede todos los términos. Miramos en la Biblia gente que vivió, hermanos, en lo sobrenatural. Amén. Recordamos a Sansón, un hombre, un joven, amén, llamado al ministerio de Dios, llamado a vivir una vida sobrenatural. Aleluya. Miramos este hombre con gran fuerza, matando a muchísimos hombres, muchísimos filisteos, a muchos enemigos. Era muy fácil para él destruirlos. Miramos al rey David, amén, matando, ¿verdad?, a 10,000. Ven, viviendo una vida, hermanos, sobrenatural. Miramos a este profeta de Dios. Miramos a Samuel, amén, empezando a vivir de una manera sobrenatural, pero lo miramos, ¿verdad?, en sus inicios, un hombre natural, un hombre que ni siquiera conoce a Dios todavía, un hombre que nunca había escuchado la voz de Dios, un hombre que no había escuchado a Dios hablarle a su corazón, aunque él le servía. Aunque él iba a la iglesia, aunque él vivía dentro de la iglesia, dormía en ese lugar, pero nunca había conocido a Dios, nunca había escuchado la palabra de Dios, nunca había oído, nunca había puesto atención a Dios. Y quiero hablarte primeramente de una vida cristiana natural, una vida cristiana natural. Esa era al principio la vida del profeta Samuel, natural. ¿Qué significa la palabra natural? Dice el diccionario, ven, que significa carnal. Una vida natural, hermanos, es una vida carnal. Aunque él está en la iglesia, aunque él, dice llamarse cristiano, dice servir a Dios, dice aún dormir en el templo de Dios, no fallaba a ningún servicio, ¿verdad? Samuel, pero no conocía a Dios. Samuel nunca había escuchado a Dios, no conocía la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos, verdad, donde mucha gente vive de esta manera, una vida cristiana natural, una vida cristiana carnal? Ven, se deja mover más por lo que influye allá afuera en el mundo. Conoce exactamente los tiempos, conoce exactamente, la vida del mundo, pero no conoce nada de la vida espiritual. No tiene oído para Dios, no tiene un corazón para Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Escucha lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Percibe las cosas naturales, percibe las cosas carnales, pero no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él, son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Son locura para un hombre natural. Estaba leyendo acerca de este predicador John Lake. Hace muchos años, 100 años, está viviendo, ¿verdad?, una pandemia como la que estamos viviendo en estos tiempos en África. Gente está muriendo, miles y miles de personas están muriendo y el gobierno, está contratando a hombres para que vayan y ayudar a sacar a los muertos de las casas. Pero los hombres, que están haciendo este trabajo, están muriendo, están contratándolos por 500 hasta $1,000, para que ellos ayuden a trabajar en esto. Esos hombres que deciden apuntarse, están muriendo. Pero John Lake empieza a trabajar. Él dice: yo voy a participar en esto, no necesito que me paguen, voy a ser un voluntario solamente. Y empiezan a sacar a los muertos. Él empieza a trabajar en esto, pero un día, ¿verdad?, viene una persona y dice: oye, ¿por qué tú no te infectaste?
¿Por qué no sucedió nada de esto en tu vida si estás tomando a estas personas muertas y las estás sacando? Y este hombre, John Lay, amén, le dice, es que un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Un hombre que ha escuchado a Dios, un hombre que ha buscado a Dios con todo su corazón, no le puede suceder esto. Esta gente no lo entiende porque son naturales, son carnales. Ellos no pueden entender esto, pero nosotros, los hijos de Dios, podemos entenderle, porque Dios ha hecho una promesa a nuestra vida. Ven que nada nos va a suceder. Ven, nada puede, amén, causar algo desastroso en nuestra vida, solamente que sea la voluntad de Dios. Este hombre reta, amén, a los científicos en ese tiempo, vengan, hagan una prueba. Ven, dice la historia que les dice, saquen, ven la saliva, ¿verdad? De estos hombres y pónganmela en mi brazo. Y chequen lo que sucede, ven, con estos virus y ponen, hermano, lo llenan a él, ¿verdad? De esta saliva de esos muertos. Amén. Y ellos están checando, ¿verdad? El brazo, como el virus, todos esos virus empiezan a morirse cuando tocan, ven, su cuerpo de este hombre. Mucha gente no puede entender esto. ¿Cómo es posible? Si esto está matando a la gente, ¿cómo es posible que a este hombre no le suceda nada? Pero este hombre, hermanos, ha aprendido a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque se ha de discernir, dijo el apóstol Pablo, espiritualmente. El joven Samuel, amén, y un cristianismo natural. El versículo 1 de nuestro texto dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí es su pastor. Elí, amén, es el representante de esta iglesia. Y miramos en nuestro texto a Samuel ministrando, sirviendo en un ministerio, predicando, enseñando, participando en muchas cosas de Dios. Ven, pero no lo hacía en la presencia de Dios, hermanos. No lo hacía en la presencia de Dios. Lo hacía para Dios. No lo hacía para Dios, perdón. Lo hacía para Elí. Lo hacía para que lo viera Elí. Escuchaba a Elí. Amén. Escuchaba el consejo de Elí. Y es una tremenda bendición poder escuchar a los Elí en nuestra vida. Es una tremenda bendición poder escuchar el consejo de nuestros pastores. Amén. El consejo de nuestros líderes. Pero, amén, algo muy importante, o creo yo, hermanos, firmemente, que lo más tremendo es saber escuchar el consejo de Dios. Cuando viene directamente de Dios. Cuando viene directamente de la palabra de Dios. Saber escuchar, saber discernir, a ver lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Miramos que Samuel, ven, servía a Dios, dice, pero nunca había escuchado a Dios. Hay gente, amén, que está sirviendo a Dios. Hay gente que vive para Dios. Hay gente que trabaja en las cosas de Dios, pero tristemente esta gente nunca ha escuchado a Dios. Nunca ha escuchado la voz de Dios, amén, hablando a sus vidas. Y déjame decirte algo muy importante, que Dios habla todavía. Hasta el día de hoy Dios habla, y es importante, amén, que tú, ¿verdad?, como siervo de Dios, amén, como discípulo, como congregante, aprendas a escuchar la voz de Dios. Aprende a discernir entre la voz de Dios. El versículo 1 de nuestro texto, una vez más, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel tenía la visión de Elí, pero la visión de Elí, hermanos, era corta. La visión de Elí era borrosa. La visión de Elí, hermanos, ya no era la visión de Dios. La visión de Elí era una visión propia. Samuel tenía la visión de Elí, pero no tenía la visión de Jehová. La visión de Elí ya no era clara. Porque la visión del hombre, amén, la visión natural se puede acabar. Esto es una realidad. El versículo 2 de nuestro texto dice, y aconteció un día
que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver. La visión sobrenatural, estaba escaseando. La visión de Elí estaba disminuyendo. En nuestro compañerismo, hermanos, ha habido muchos hombres como Elí. Su visión se fue apagando, su visión se fue disminuyendo. En el mundo nos vamos a encontrar con gente como Elí. Pueden vivir en el fuego de Dios una temporada, pero ellos no mantienen esto. Su visión se está acabando, se está acabando, se está acabando. Pero la visión de Dios, sabes, nunca se va a acabar. Por eso es importante tomar la visión de Dios, acercarnos a Dios, aprender a discernir, la voz de Dios cuando Él nos habla. Cuando Él, habla a nuestro corazón y nos da dirección, es importante no perder de vista nunca la visión de Dios. Porque la visión de Dios, hermanos, nunca se va a acabar. Por eso que decimos, aprende a tener una buena relación con Dios. Aprende a vivir para Dios. No vivas para el pastor. Vive primeramente para Dios. Eso es lo más importante del mundo. Enamórate de Dios. Deja que Dios hable a tu corazón. Porque si le permitimos a Dios que Él nos guíe, nos instruya siempre, vamos a poder estar bien. Es importante estar siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque lo sobrenatural, solamente lo vamos a vivir en Dios. La visión de Dios, hermano, hermana, nunca se va a acabar. Hay una visión maravillosa de Dios para tu vida, para tu matrimonio. Hay una visión maravillosa de Dios, para tu matrimonio, hermano. Hay una visión maravillosa de Dios para tu hogar, para tu familia. Necesitas aprender a tener el discernimiento de lo que Dios quiere hablarte en esta preciosa tarde. Una visión cristiana natural se puede acabar muy pronto. El desánimo, la enfermedad, la escasez, los problemas en el matrimonio, los problemas familiares pueden acabarla pronto. Cuando es natural, cuando es carnal, se puede acabar pronto. Pero cuando viene de Dios, nunca se va a acabar. Cuando una visión, viene de lo sobrenatural de Dios, nunca se acabará. Conocemos la historia, de Noé. Conocemos la historia de Abraham y Sara. Nunca se acabó la visión de Dios. Eran naturales, eran personas que Dios, los sacó del pecado, de una vida natural, de Harán hacia Canaán. Del pecado a la bendición sobrenatural, al perdón de Dios. De donde no había nada a vivir, donde fluye leche y miel, donde hay puras bendiciones. Ellos continuaron una vida, en buena comunión con Dios. Cuando se pierde el interés por la visión. Cuando no hemos quitado el pecado de nuestra vida. Esto va a hacer que se pierda el interés por la visión. Sabemos que Elí permitió pecado. Sabemos que Elí abrió una puerta. Su liderazgo descendió. Su liderazgo, en vez de ascender, descendió. No quiso tratar, con sus hijos. No quiso tratar dentro de su hogar con el pecado, y esto abrió una puerta a que la visión se perdiera. Por eso es que nosotros, toda la gente de Dios, pastores, discípulos, congregantes, deben de tratar con el pecado dentro de sus hogares. Debemos de limpiar el hogar, hermano, del pecado. Debemos de sacar el pecado de nuestro hogar. No podemos vivir de esta manera. Porque la visión de Dios se puede perder. Nos enfriamos, hermano, nos apagamos por causa del pecado. Cuando se pierde el interés por la visión, cuando no hemos quitado el pecado de nuestras vidas, el pecado mata a todo interés por la visión de Dios. Miramos en nuestra historia, cómo Elí empezó a permitirle a sus hijos pecar. Ellos pecaban en contra de Dios, estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios. A Elí no le importaba esto y poco a poco se fue apagando, su visión.
Todas las cosas de Dios se harán aburridas cuando no se está viviendo una vida, cuando se está viviendo una vida de pecado. Todas las cosas de Dios se te van a hacer aburridas, se te van a hacer pesadas. Va a ser una carga para ti sentarte ahí en ese lugar, estar viendo, ¿verdad? Estas predicaciones, amén, por el YouTube o por, amén, este grupo que hemos hecho en Facebook. Se te va a hacer aburrido este tiempo, 1 hora, 15 minutos, se te va a hacer aburrido estar mirando, amén, las predicaciones, lo que Dios habla a tu vida por causa del pecado. Todas las cosas de Dios se harán aburridas cuando se está viviendo una vida de pecado. Se acaba la visión, ya no hay alegría, ya no nos gozamos por alabar a Dios. Además el pastor no sabe, no nos está viendo, él está predicando desde su casa, no me está viendo lo que estoy haciendo aquí en mi casa. Yo estoy creyendo que todos los hermanos están reunidos ahorita en sus hogares, escuchando, mirando esta predicación. Yo estoy creyendo, ¿verdad?, que ellos están sentados muy atentos a lo que Dios les quiere hablar. No vayas a estar en el baño escuchando la predicación. O no vayas a estar, hermano, comiendo y escuchando la predicación. Ven, debes de estar atento en el fuego de Dios. Escuchando, recibiendo, queriendo escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ven, hablando a tu vida, a tu corazón. Quiero hablarte segundamente de una vida cristiana sobrenatural. Una vida cristiana sobrenatural. Miramos que la palabra sobrenatural significa que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera los límites. ¿Ven? Una vida sobrenatural es lo que Dios quiere que vivamos. Es lo que nuestros pastores nos piden, amén, que vivamos. ¿Ven? Lo que me decía mi pastor hace 9 años, aprende a bajar milagros del cielo. Y esto es lo que quiero yo animarte a que tú hagas en tu vida, ven, cristiana. Aprende a bajar milagros del cielo. A través de estos 9 años hemos ido, amén, aprendiendo a bajar milagros del cielo y seguimos haciéndolo, y más en estos tiempos. Aprender a vivir de lo sobrenatural de Dios. Recordamos la historia del profeta Elías, un hombre, amén, que sabe escuchar a Dios, hermano. Un hombre al cual Dios lo llevó a vivir en lo sobrenatural. Vete al arroyo de Querit y ahí te van a alimentar los cuervos. Dice que por la tarde, amén, le llevaban pan y carne. Y por la noche una vez más pan y carne. Y el agua, amén, fluía del río. No se secaba el río, aunque había escasez, aunque no había llovido, él estaba tomando agua de ese río. Sobrenatural. Pero es un hombre que ha decidido escuchar a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Bueno, tú ve a ese río y ahí, amén, tú vas a estar tomando agua. Ahí yo voy a mandar a mis cuervos para que ellos te den, ven, pan y carne por las tardes, pan y carne por las noches. Tremenda la vida de este hombre. Y todos podemos hacer lo mismo. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué nos vamos a preocupar, hermanos, en estos tiempos? Si es el mismo Dios al que servimos. ¿Por qué nos vamos a preocupar, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Señor, no tengo trabajo, me van a descansar, estoy trabajando medio tiempo. Pero ¿cuántos saben que Dios puede hacer que tu patrón te pague tiempo completo, aunque le añada más del tiempo completo? Todo es cuestión de saber aprender a Dios, a escuchar a Dios. Todo es cuestión de saber discernir, amén, los propósitos de Dios para nuestra vida. Que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera los límites. Aprendamos a vivir una vida sobrenatural. Que la gente se sorprenda, bueno, ¿cómo le haces tú? ¿De qué manera buscas a Dios? ¿Cómo le oras a Dios? Hay gente que se pregunta, bueno, ¿cómo le estás haciendo tú para vivir una vida cristiana de esa manera? Para mí la vida cristiana es aburrida. Hay gente que siempre está contento, hermano. Hay gente que siempre, amén, está contenta por lo que hace para Dios. Si le cantan con todo el corazón. Si tocan para Dios, tocan con todo el corazón. Si le dan ofrendas a Dios, se las dan con todo el corazón.
Y eso hace que la bendición de Dios fluya, amén, para nuestra vida de una manera sobrenatural. Versículos del 4 al 8 dice la palabra de Dios, nuestro texto, que Jehová llamó a Samuel. Porque Dios, hermano, nunca se va a cansar de hablarnos. Versículos del 4 al 8 dice la palabra de Dios, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Escucha lo que dice nuestro texto. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, aunque dormía en el templo. No le había conocido, aunque le ministraba. No le había conocido, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entendió el pastor que era Jehová quien estaba llamando directamente al joven. Ya no era el pastor. Ya no soy yo quien le llamo, ya no soy yo quien le digo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere que mires milagros sobrenaturales en tu vida. Ya no soy yo, ya no es el pastor. Ahora Elí sabe, ahora el pastor sabe que es Dios. Esto es de Dios. Esto viene de parte de Dios. Y en el versículo 9 de nuestro texto dice, y dijo Elí a Samuel, le dijo el pastor al discípulo, le dijo el pastor al hermano, a la hermana, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Miramos aquí, hermanos, la fidelidad de Dios. Él nunca se va a cansar de hablarnos. Él nunca se va a cansar de llamarnos a vivir en lo sobrenatural. Miramos aquí la insistencia de Jehová al llamar a Samuel 3 veces. Versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Porque Jehová, hermanos, está muy interesado en que el joven Samuel le conozca. ¿Sabes? En estos tiempos, Jehová está muy interesado en que tú le conozcas. Jehová está muy interesado en que le conozcamos todos aquellos que le servimos. Que no solamente ministremos, ¿verdad? Porque se nos dice. Que no solamente ministremos, enseñemos porque esto quiere el pastor o esto quiere la iglesia. Que lo hagamos con todo nuestro corazón sabiendo que es Dios el que quiere que lo hagamos. Que es un llamado del cielo, hermanos, para nuestra vida el servir a Dios. Que no es porque el pastor nos dice, que no es porque el pastor, amén, nos está insistiendo. Eso se va a terminar porque es natural. Lo estamos haciendo carnalmente, lo estamos haciendo, amén, en la carne. Lo importante es hacerlo en el espíritu, sabiendo que esto viene, hermanos, de parte de Dios. Lo natural se acaba pronto. Lo sobrenatural dura para toda la vida, no se acaba. Dice la Biblia, hermanos, que el agua del río se acabó. Lo natural se acabó. Se secó el río, pero lo sobrenatural fluía. Los cuervos seguían trayendo pan y carne por la tarde, pan y carne por la noche. Miramos cuando Dios envía al profeta Elías a la casa de esta mujer pobre. No tenían nada.
Ya no había que comer solamente un puñado de harina y un poco de aceite, ¿verdad? Pero él va escuchando la voz de Dios. Vete a Sarepta de Sidón y ahí encontrarás a una mujer y ella te dará, ella te alimentará. Y él entra en lo sobrenatural una vez más. Él escucha a Dios. Esto es de Dios. Y llega a ese lugar. ¿Ven? Y Dios le muestra cosas maravillosas, sobrenaturales. Como la harina nunca escasea. Amén. Y como el aceite nunca escasea. Amén. 2 años alimentándose, hermanos, de esto. Y es lo importante de aprender a vivir una vida sobrenatural. Podemos estar, ¿verdad?, en esta cuarentena dentro de nuestra casa. ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo, la comida se está escaseando, la despensa está, amén, disminuyendo, pero sabes, Dios tiene el poder para, amén, aumentar. Dios tiene el poder para mostrarnos, ¿verdad?, que todo está bajo control. Nuestra vida sobrenatural nos lleva a bajar milagros del cielo. Yo no sé cómo le está haciendo Dios, pero yo estoy comiendo, yo estoy bebiendo. Yo estoy contento con mi familia, en mi hogar. Porque Dios es sobrenatural. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Siempre ha hecho milagros y lo seguirá haciendo, hermanos. Por lo tanto, todos los cristianos debemos aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Samuel no conocía a Dios, mucho menos conocía la voz de Dios, y por eso él pensaba que era Elí quien le hablaba. Samuel estaba muy acostumbrado a recibir órdenes de Elí solamente, pero no estaba acostumbrado a escuchar a Dios. Samuel no conocía, hermanos, la voz de Dios. Esto es muy triste. Amén, para muchos cristianos en la actualidad. No han aprendido a discernir la voz de Jehová. Lo hacen porque el pastor me dijo. Lo hacen porque dicen, el pastor predicó de esto, tengo que hacerlo. Vamos a la iglesia a ver qué es lo que predica el pastor. Vamos a la iglesia a ver qué es lo que nos dice el pastor, pero nunca, amén, dicen, voy a la iglesia a ver qué es lo que me dice Dios. Voy a escuchar el mensaje a ver qué es lo que Dios habla a mi vida. Voy a escuchar a Dios a ver cuál es